Si por un momento pensamos qué es la doble moral y analizamos en nuestra vida, ¿qué es realmente la doble moral? Hay un dicho ahí bien dicho, ¿verdad? Dice, se predica con el ejemplo. Y hay quienes dicen, o hay un dicho que habla, tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Porque lo que hacemos es realmente lo que hay muchas veces en el corazón, porque no permitimos que el Espíritu de Dios obre y haga en nuestra vida. A veces podemos tener el conocimiento de mucho, pero no vivir conforme al principio y el valor que Dios quiere establecer en nuestra vida. La Biblia para nosotros es un manual ¿de qué? De instrucciones, de leyes, de preceptos que Dios estableció para nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vivamos ¿cómo? En abundancia. Y establece reglas de convivencia personal, de persona a persona con los demás. La palabra me enseña a mí. Lo primero es, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Él tiene que ser el primero. Y luego agrega, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mayor problema es, lo sabemos, pero no lo practicamos. ¿Me entiende? Todo el mundo dice, sí conocemos los 10 mandamientos, claro, pero el problema es que no lo practicamos. Y a veces en cosas tan sencillas, le puedo poner un ejemplo, y esto es bien claro, ama a tus enemigos. Ahí no te dice ama solo a los que te aman, dice ama y bendice a ¿quién? A tus enemigos. Por eso la palabra establece, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces dentro de lo que hablamos, nuestro vocabulario, ¿verdad? De algo que yo siempre recuerdo, la mastico pero no la trago. Es cierto, piense por un momento, lo hacemos con la gente. Y el problema es que somos cristianas y se supone que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y que hay palabra y hay conocimiento y voy a la iglesia, ¿me entiende? Pero no vivo conforme a la palabra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La palabra es clara al decirme, no te engañes, de mí no te vas a burlar. Todo lo que tú siembres, Silvia, lo vas a cosechar. Eso es lo que Dios me habla en lo personal, pero es lo que Dios nos dice. A todos podemos engañar, pero a Dios no lo engañamos. Él nos conoce tal cual somos, porque Él desde el principio, desde el momento que fue nuestra concepción, no cuando nacimos, sino que cuando ya había vida en el vientre, Él sopló vida. ¿Por qué? Porque nacemos para un propósito del Señor y con un plan perfecto diseñado por Él. La palabra dice, sé los pensamientos que yo tengo respecto a ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero solo nos emocionamos y no vivimos conforme a la palabra. ¿Estás preparada, Jerusha? ¿Sí? Ok. Mire, Jerusha ya cerró su carrera de psicología. Si quieres pasar al frente, no hay problema. Explícame tú lo de la doble moral. Y también tengo a la pastora Almita aquí. Ok, dale pues. Solo tienes que... Ahí está el celular. Buenos días a todos. Es primera vez que me pongo enfrente de gente tan guapa, la verdad. Bueno, les quiero compartir un poquito, la verdad no va a ser mucho porque no quiero abarcar el tema de la pastora. Sin embargo, la doble moral como tal no la encontramos en la psicología, la vemos como incongruencia. ¿Qué es incongruencia? Es cuando un acto no coincide lógicamente con nuestros dichos o con nuestras palabras. Les voy a leer lo que dice la RAE, literalmente. Y es la falta total de coherencia entre varias ideas y acciones o una conducta y expresión que contradice a otra. Algunos de los sinónimos que tiene la incongruencia es
lo absurdo, o sea, si se ponen a pensar las acciones que tenemos y que, les voy a poner un ejemplo, decimos yo amo a todo el mundo, como principal motivo tenemos el amor al prójimo, sin embargo decimos yo amo a todo el mundo, pero cuando vamos en el carro o en la camioneta y vemos a alguien que nos pasa empujando, ¿qué decimos? No lo bendecimos a la primera vez, venimos y, ay, o ya empezamos a pensar cosas malas, y eso es básicamente la incongruencia o la doble moral. O sea, estamos predicando algo y al final de cuentas, como el dicho, predicamos y no nos convertimos. Gracias. ¿Le puedes alcanzar el micrófono a la pastora? Ahorita te va a alcanzar, Jerusha, el micrófono, tal vez. Ahí no, Jerusha, ahí le va a Gretel, perdona. Pastora, tal vez solo tú me ayudas un poquito como lo de la doble moral. Un poquito que tú me puedas exponer. Las dos son psicólogas. La pastora tiene años de amar y servir a Dios y aparte en lo profesional es psicóloga. Jerusha acaba de cerrar, digamos, su carrera de psicología, pero la pastora tiene mucha más experiencia y ella nos va a explicar. Bueno, yo creo que buenos días, es un gusto estar acá y sobre todo con un tema tan importante para las mujeres, porque lo que nosotros modelamos, esos son nuestros hijos, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo traté de buscar algo que fuera para nosotros y Santiago 1:8 dice, el hombre es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Cuando uno en la vida cristiana le llaman la atención, no le gusta. Y uno dice, no, está equivocada, me está diciendo que yo no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, la doble moral es como que fuera una salida, una justificación, un escape, para que nosotras las mujeres podamos excusarnos de lo que pecamos, de lo que fallamos, de lo que no conocemos, ¿verdad? Porque mucho es porque no conocemos. La palabra de Dios es vital para la vida y no vamos a poder tener las promesas completas, integrales de Dios para nuestro linaje, para nuestros hijos, si nosotros no lo vivimos primero. Si nosotros no nos morimos, morir quiere decir renuncio, me rindo, hago lo que Dios dice. La pastora hablaba algo muy interesante. Cuando uno se acerca y dice, ¿usted sabe los 10 mandamientos? Se los recita, los recitamos. Pero a la hora de la verdad, dice un mandamiento, uno solo, no mentir. No mentir. Y no mentir es todo. Y la doble moral es mentira, porque yo digo una cosa, soy otra. El doble ánimo es el contrario o la oposición de la firmeza en la vida con Dios. Sin embargo, justificamos y pensamos que la doble moral podría ser infiel, pero no es así. Buenas noticias. No es así. Doble moral hablaba de bien y de mal, de comportamiento, habla de ser lo que corresponde ser. Entonces, de verdad, seamos abiertos, perceptivos y completos para tomar lo que Dios tiene hoy para nosotros y para que lo podamos trasladar no a mis hijos, sino a las generaciones. No sabemos, si no tenemos hijos, no sabemos que el entorno, estamos siendo testigos, testimonios de doble moral o verdaderamente la gloria para Cristo. Así que Dios nos ayude.
Haceme un favor, voy a pasar unas imágenes antes, donde empiezan, es que aquí no las dejé numeradas, pero no las primeras imágenes, sino donde está lo del anuncio, donde está el brasier. Ahí empecemos. Que hay alguien que está amamantando, esa mero, mire pues Desi, amamantar, esto es un centro comercial, no podemos dejar que mujeres sin pudor muestren el pecho. Y mire que hay atrás. Ok, dale a la siguiente imagen. Ok, solo la voy a identificar acá. Ok. Dice las normas del trabajo apropiado. Tienes buen aspecto, Susan. Oh, qué dulce eres, le dice ella. Tienes buen aspecto, Susan, le dice su otro compañero. ¿Y qué es lo inapropiado que hace? Hola, recursos humanos. Está quejándose. Eso es una doble moral. Le convenía que el otro le dijera que se veía bien porque de presente le puede gustar, pero el otro no, porque mire el aspecto del otro, no le interesa. Continuemos. La siguiente. Mire esa imagen. No, a veces somos así. Mostramos ser quien no somos y debajo realmente está quien somos. Se recuerda del tema de apariencias. Por eso le digo, cada prédica, cada enseñanza va una con otra. Y Dios nos ha estado hablando y nos está llamando ¿a qué? Cabalmente, como la pastora decía, no vamos sencillamente a alcanzar a nuestros hijos, sino generaciones. Nosotros somos ejemplo para jovencitos, jovencitas, niños, niñas. Y modelamos, se supone, entre comillas, a Cristo en nuestra vida. ¿Qué les podemos enseñar? La siguiente, Gretel. Mire esa. ¿Cómo es ese Pinocho? Bien, ¿verdad? Se mira re bien ese Pinocho. ¿Qué dice ese Pinocho? Yo no miento, solo amplío la verdad. Mire, no hay ni mentira blanca ni mentira negra. Para Dios, mentira es mentira de acuerdo a la palabra. Prefiero caer mal porque hablo la verdad y porque soy sincera y confronto y digo las cosas como son, a caer mal para que nadie se sienta. ¿Me entiende? Prefiero caer mal y no quedar bien con los demás, porque yo debo hablar siempre con la verdad. Continuemos la siguiente imagen. Es que sabe qué pasó, yo la ordené en una USB, pero no aquí en mi computadora. Mire, esto es en una peluquería. Permítame. Ah, Silvita. Ahora no la encuentro yo aquí. La agregué después, ¿verdad, Gretel? No, esa no la tengo. Mire pues, ¿qué dice? Papá en la peluquería, solo corte, le dice. Y en la otra parte le dice, ¿y quién está cuidando a los niños? Manejamos la doble moral en todo. La siguiente, Gren. Mire esta. Papá lleva al médico al niño y le dice, oh, ¿te ha hecho papá la manicure? Y cuando la mamá lo lleva con lo mismo, dice, ¿sabes que el esmalte de uñas es tóxico, no? Continuemos. Mire, nos da risa, pero son cosas que pasan. Dice el papá, fíjate qué buen padre llevando a sus hijos al parque. ¿Y qué está haciendo? Viendo el celular. Y en el otro lado está viendo la mamá el celular y dice, fíjate, y ni siquiera mira a sus hijos. Dese cuenta. Siguiente, Gretel. Mire esto, a veces modelamos un hogar en paz, pero esto es lo que se vive dentro, tanto de uno como de otro.
no solo el hombre, también la mujer. Violencia, gritos, insultos, adentro de la misma casa de los que somos cristianos, creyentes, que amamos y servimos a Cristo. ¿Sabe qué es el problema? Que presentamos solo una vida de apariencia y no permitimos que Él obre y haga dentro de nosotros, en nuestro hogar y en nuestra casa. La siguiente, Gretel. Esto, mire, es maltrato. ¿Sabe cómo le está diciendo la mamá al niño? Inútil. ¿Cuántas veces herimos con las palabras a nuestros hijos y ofendemos y insultamos? Esa imagen tampoco la tenía. Aquí está. Eres un inútil, le dice la mamá. Te has quedado sin cenar, le dice el papá. Así aprenderás a tener más cuidado. ¿Es la manera de tratar a los hijos? Piense por un momento. Pero afuera, cuando nos comportamos con ellos, somos la dulzura. ¿Cuánto amor hay en lo profundo del corazón? Y cómo cuidamos al regalo que Dios nos ha dado. La siguiente. Se me pierden esas imágenes, es que son varias, pero ahí está. Las palabras amables vienen de corazones bondadosos. Las palabras suaves provienen de almas gentiles. ¿Cómo eres tú? Ahí está bien, Grete, con las imágenes, ¿oíste? Ya te diré con las otras. Entonces vamos a entrar de lleno a lo de la enseñanza, la prédica, lo que hoy vamos a compartir, el tema. La definición realmente de doble moral es un conjunto de mandatos que determinan si una acción puede ser definida como buena o mala. La moral, por lo tanto, regula la conducta humana de acuerdo a las normas que las personas tienen, tanto del bien como del mal. Entonces, ¿qué es la doble moral? Es un calificativo que se puede utilizar con referencia a las dos veces más grandes o mayor, a lo que se repite en dos oportunidades o a lo que implica la existencia de dos elementos parecidos o idénticos. En este marco permite manifestar el criterio que usa una persona cuando se comporta de dos maneras distintas respecto a una misma situación. Se trata de una injusticia, ya que implica una violación de la moralidad. Supongamos, por ejemplo, vamos a hablar de una entidad, de una persona, un periodista, una empresa. Supongamos que un periodista condena con dureza un hecho de corrupción que tiene como protagonista a un político opositor, pero justifica o avala el accionar corrupto de un funcionario del actual gobierno. Esto quiere decir que ante un mismo caso, un hecho de corrupción realiza dos juicios opuestos, condena al opositor, pero justifica al gobernante. El periodista en cuestión, por lo tanto, tiene doble moral, porque está condenando al que se opone, pero justifica al gobernante porque está en gobierno y como le interesa también la plata. Un ministro religioso, por otra parte, puede exigirle algunas veces a sus propios fieles, a sus ovejas, que sean solidarios con quienes más lo necesitan, invitándoles a realizar donaciones, ofrendas, ayudas y llevar una vida desprendiéndose de las riquezas materiales. En su vida privada, sin embargo, el ministro actúa de forma egoísta, no dona dinero ni bienes y vive en una mansión rodeada de lujo. Eso es una doble moral, porque la realidad, vamos a este dicho, predica, pero no se convierte. Pero también nos pasa a veces en lo personal. Llamamos la atención a nuestros hijos cuando mienten, pero nosotros mentimos. ¿Qué? Si yo soy el papá o la mamá, yo soy su autoridad. Vaya autoridad la que está sobre los hijos, ¿me entiende?
cómo vivimos, cómo actuamos, cómo convivimos con los demás, cómo nos relacionamos hacia los demás, cómo nos expresamos, cómo vivimos, qué hacemos o qué dejamos de hacer. Cuando una persona o una sociedad sostiene que algo es bueno moralmente, pero hace realmente lo contrario, ante una doble moral. Por lo general, el mecanismo de la doble moral es el siguiente: algo está prohibido o mal visto socialmente y a pesar de ello se continúa practicando a escondidas. También se habla de doble moral para referirse a aquellas personas que rechazan a los demás lo que ellos también están haciendo. Este tipo de actitudes son hipócritas y suponen una evidente contradicción personal. Todas las culturas tienen códigos de comportamiento que permiten distinguir lo correcto de lo incorrecto, porque nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. La misma palabra nos enseña que Dios le dijo a su pueblo: mire que delante de ustedes he puesto dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la bendición y el camino de la maldición, el camino de la muerte, de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues la vida, todavía el consejo de nuestro Padre, para que te bendiga a ti y a quién, y a tu descendencia. O sea que sí sabemos distinguir qué es bueno y qué es malo. Lo que pasa es que nos hacemos los locos, porque lo bueno a veces no nos conviene, porque justificamos nuestras acciones, justificamos nuestra actitud ante los demás, justificamos las cosas que hacemos. Mire, a mí me sorprende muchas veces ver situaciones. Yo veo jóvenes y niños dentro de la misma congregación y le puedo decir, me asusta algo. Los niños tienen hambre y sed de buscar a Dios, pero necesitan ver a Dios dentro de casa, pero no lo ven. Cuando papá y mamá mienten, cuando papá y mamá se ofenden, cuando papá y mamá se insultan, se faltan el respeto, cuando mismo papá y mamá en medio de la crisis, en vez de buscar la ayuda de Dios, se hunden en cosas que a Dios no le agradan y practican cosas que a ellos les hacen daño. ¿Qué le estás modelando a tus hijos? ¿Una vida en Dios o una vida desgraciada, perdóname, como vive la gente del mundo? Discúlpeme, la gente del mundo podrá decir lo que quiera, podrá alcanzar títulos, obtener lo que quiera, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Si yo no lo tengo a Él, estoy perdida. Yo necesito a Cristo en mi vida. La palabra dice que Él es el pan que descendió del cielo para llenarme de su presencia, para darme vida. Él es el pan del cielo que descendió para alimentarme, para sustentar mi alma, para llenarme con su presencia, para transformarme, cambiarme. ¿Qué estás haciendo con lo que Él te ha dado? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Realmente modelas a Jesús en tu casa? Pueden decir tus hijos: Dios me ama porque papá y mamá me aman. ¿Cómo podemos entonces mostrar hacia afuera que amamos a los demás si no amamos a los que están dentro? ¿Está viviendo usted realmente una vida de creyente, cristiano, convertido al Señor, comprado, lavado con la sangre de Cristo, perdonado, restaurado y levantado por Él? Pero justifíquese. Diga: es que así me enseñó mi papá y mi mamá. ¿Qué dice la palabra? Tus justicias para mí son como trapo de inmundicia. Dios no anda con cuentos con uno. Dios es directo con uno. Y a veces vivimos crisis bien difíciles, pero las vivimos bien desgraciados porque no estamos tomados de la mano de Dios, porque no hemos entendido esto. No tengo que vivir conforme a una doble moral o lo que yo creo o entiendo, sino que tengo que vivir conforme a su palabra.
Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ¿qué afirmó? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces mi confianza debe ser, Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida hasta el final. Él no miente. El problema es que juzgamos a Dios como nosotros somos, y eso es peor para nosotros. ¿Por qué? Porque yo veo que Él entonces va a ser infiel conmigo. Cuando Él me habla y me dice, aunque tú has sido infiel, yo he permanecido fiel a ti. ¿Y quién va a decir que no? ¿Quién le va a decir a Él no? ¿O Dios te ha dejado? Lo primero que decimos si nos enfermamos: no me ama, estoy enfermo, me afecté y Él me dejó. Estoy en crisis, no tengo dinero. Como que si eso fuera nuestro solo sustento. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de mí todas tus peticiones. ¿Cree usted en Dios realmente? El reto de Dios para nosotros es: ¿crees tú en mí? Vive conforme a mi palabra. Vive conforme a lo que predicas. Ya basta de decir que eres creyente, que eres hijo mío, si cuando viene la crisis, la prueba, la lucha, das marcha atrás. Dios requiere de nosotros que caminemos en su propósito, en su plan. Dios requiere de nosotros que le busquemos y que le amemos. A veces el mayor problema es que usamos los mecanismos psicológicos personales, los más poderosos que tenemos. Pero cuando yo pienso por un momento que como norma general a todos nos gusta quedar bien con los demás, a mí no. Yo sí le soy sincera, a mí no. Y le voy a decir por qué. Prefiero caerle mal porque yo lo voy a confrontar con la palabra, a que usted me diga, usted sabía la verdad y no me la dijo. ¿Me entiende? Yo no voy a quedar bien con los demás. Mire, duele en el corazón ver ovejas. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendecido y en victoria. Ajá, y tiene todos los clavos adentro de la casa y los problemas. Y esconden las cosas. ¿Sabe qué es lo peor? Que creen que pueden engañar primero a Dios y después aún a sus pastores. Pero algo que Dios me ha dado se llama discernimiento. Y el Espíritu Santo revela la situación espiritual de las personas. Claro, cuando Él quiere, no obligado, ¿verdad? Pero lo normal es que el Espíritu Santo le muestra transparente el corazón de la gente. Para conseguirlo, muchas veces para quedar bien con los demás, decimos todo aquello que suena bien, aquello que sabemos que va a ser aceptado socialmente. Esta necesidad de aceptación es probablemente el fundamento que explica la doble moral dentro de una sociedad, o a veces dentro de la misma familia, ¿sabe eso? Porque queremos quedar bien con todos. Lo curioso de la doble moral es el hecho de que este tipo de conducta la atribuimos a los demás, pues nosotros mismos nos valoramos muy positivamente desde un punto de vista de la integridad personal. Pensemos en la crítica generalizada a la explotación laboral del mundo. Un rechazo que en muchos casos va acompañado de la compra de productos que se obtienen de esa misma explotación. ¿Dónde está mi moral entonces? ¿Dónde está mi integridad? ¿Dónde está lo que yo digo? Es que como son esos patronos, explotan a sus trabajadores, ponen a niños a trabajar y nosotros compramos el producto de aquellos que están siendo explotados, que producen aquellos que son explotados. Las personas íntegras son aquellas que practican lo que profesan
Y podemos decir muchas cosas sobre lo que es bueno o lo que es malo. Y no obstante, lo verdaderamente importante es que nuestras palabras y nuestras acciones coincidan, sean lo mismo. Ahora ya la primera imagen. Este es Albert Einstein. Oiga lo que él escribió. Dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. Realmente la única. Dé el ejemplo. Dé el ejemplo en su casa. Dé el ejemplo dentro de la misma sociedad donde nos movemos, donde estamos. Dé el ejemplo en Guatemala usted. Decimos es que qué sucia la gente y tiramos la basura nosotros en la calle también. Más si vamos en el carro, abrimos la ventana y la tiramos, ¿verdad? Demos el ejemplo. Mire, dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. Quien mantiene la conexión entre su diseño teórico de moral y su vida personal es alguien íntegro. Entonces lo voy a llevar a esto. Si usted mantiene su diseño teórico que está escrito en la palabra para nosotros como manual de vida, y yo vivo conforme a la palabra, soy íntegra, porque estoy viviendo conforme a la palabra, vivo conforme a lo que predico, vivo conforme a lo que he sido enseñado. La siguiente, Greta. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Con tu ejemplo, con mi ejemplo. Así vamos a cambiar al mundo. Cualquiera puede venir y decir cualquier cosa, pero no es con nuestra opinión que vamos a cambiar al mundo, es con nuestro ejemplo. Vamos a entrar a la palabra, que era lo que dice la invitación. Mateo capítulo 23, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 23, versículo 3 al 5. ¿Sabe que Jesús condenó esta forma de proceder de los fariseos? ¿Sabe que Jesús condenó todo esto? ¿Qué dice la palabra en Mateo 23, 3 al 5? Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Guardadlo. ¿Y qué dice también? Y hacedlo. Mas no hagáis conforme a ¿qué? Sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Porque dicen y no hacen. Hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos predicaban, pero no se habían convertido. ¿Cómo está el modelo de tu vida? Simplemente predicas, pero no te has convertido. Dices, pero no haces. Somos tan fáciles de hablar a la ligera y aún decirle a los niños y a los jóvenes, a los hijos, decirles esto. Ay, es que si fueran como yo era antes, la pérdida total, perdóneme. Pero ¿qué ejemplo le dio usted de antes? Si mire, la realidad es, todos hemos sido apasionados por algunas cosas. Y la realidad es, hemos cometido errores. La ventaja para mí es que Cristo perdonó todo aquello en lo cual yo había hecho mal, pero ya no lo practico. Dejé de practicar las cosas malas y ahora vivo conforme a su palabra. El problema es, le llamas la atención por algo que tú mismo hiciste. Yo no te digo que no tengas que corregir, hay que disciplinar y enseñar, pero primero se predica ¿cómo? Con el ejemplo.
Si tú haces las cosas que son correctas, tus hijos van a repetir las cosas buenas tuyas. Porque si haces las malas, hasta las malas van a repetir. Haz lo correcto a los ojos de Dios. En la siguiente imagen, Gretel, mire, antes de salir a cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu propia casa. Y esto, ¿sabe qué? Es un proverbio chino. El cambio inicia adentro primero, ¿dónde? En tu casa. Si tu casa no la conquistas para Cristo, ¿cómo Dios te va a encargar la gente de afuera? Si a los que amas se supone les medio predicas, predícale la palabra modelando a Cristo en tu vida. Predícales al Señor. Mire, Glenda Palala es directora de una escuela. Y ella conoce la situación que viven muchos niños. Los niños viven en sus casas situaciones bien difíciles. Pero yo sé que Glenda ha llegado como un hisopo para tocar los corazones. ¿Me entiende? Pero los niños sufren primero adentro en la casa. ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué les estás predicando? Digamos, puedes hablar la palabra. El problema es que si lo estás usando para condenar y no para amarlos. El problema es que con tu ejemplo les estás predicando. Dice, no te engañes, de mí no te puedes burlar. Todo lo que siembres lo vas a cosechar. ¿Eres realmente creyente, cristiana, que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Vives conforme a mi palabra realmente? Contéstese adentro del corazón, que Dios conoce lo que hay en él. No uno, sino Dios. Él sabe que piensa, en que medita, que le gusta y que no le gusta. ¿Me entiende? Mire, a mí me da tanta risa a veces. Yo veo comportamiento en los patojos. Lo mamaron en la casa. Mire, yo tengo mi cuñado Edín, el esposo de mi prima Chiqui, y él usa mucho eso. Es que las cosas se maman en la casa, lo escuché decir una vez. Todo lo bueno y lo malo lo mamamos adentro de la casa. Perdóneme, no son ni siquiera la junta de afuera, porque si usted le ha enseñado en principios y valores a su hijo de acuerdo a la palabra, nadie va a mover eso en lo profundo de su corazón, porque primero usted se lo vivió, por ejemplo. ¿Me entiende? Usted se lo predicó, pero también lo vivió dentro de la casa. ¿Quién va a remover esos principios y valores? Nadie. ¿Me entiende? Aunque tenemos la libertad de hacer, porque Dios nos da libre escogencia o libertad para escoger, yo le puedo decir, como la palabra dice, instruya al niño en su carrera, dice la palabra, y cuando fuere viejo, no se va a apartar de ello. Pero ¿dónde empieza todo? Desde la niñez. Dios le dio regalos preciosos. ¿Está predicando a Cristo usted en su casa? ¿Lo modela realmente? ¿Declara usted la palabra? ¿Vive con ellos de acuerdo a la palabra? ¿Permite usted que Dios obre y que Dios haga en medio de ustedes? Permítame un momento, aquí estamos. Mateo capítulo 15, versículo 14. Miren lo que Jesús está hablando acerca de los fariseos, que eran los preparados en la ley. Ellos conocían la ley a perfección y tenían sus prácticas y sus rituales, pero conocían la ley. Sabían lo que tenían que hacer, pero no lo practicaban. Mateo 15, 14 dice: dejadlos, ¿qué habla la palabra? Son ciegos, guías de qué? De ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos, ¿qué dice? Caerán en el hoyo. Si un ciego dirige a otro ciego, ¿qué pasa? Cae en el hoyo. Primera de Corintios
capítulo 2, versículo 14. Ahora vamos a aprender esta parte de la palabra. Primera de Corintios 2:14. ¿Qué dice? Pero el hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Ok? Acompáñeme a Isaías capítulo 42, versículo 16. Isaías 42, 16. Dice la palabra, y es una promesa para nosotros: y guiaré a los ciegos por camino, ¿qué dice? Que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas como en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Si antes estábamos ciegos porque fuimos guiados por otros ciegos, nos vamos al hoyo. Pero la promesa del Señor es: los voy a guiar a cosas que ustedes no sabían. Les voy a hacer andar por sendas que ustedes no habían conocido. Delante de ti cambiaré tus tinieblas en ¿qué? En luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas te haré y no te desampararé. Pero tienes que tomarte de Dios. Tienes que permitir que el Espíritu Santo te guíe, te dirija, te muestre, te enseñe y vivas conforme a la palabra. Modeles a Cristo dentro de tu hogar, en tu trabajo, con tus amistades. Si decimos que amamos tanto a la gente y amamos a nuestros amigos, ¿cuánto más vamos a amar a nuestros enemigos si vivimos conforme a la palabra? Porque entonces ya no me voy a comportar como a mí me la hizo, también se la tengo que hacer, pero al doble. ¿Me entiende? Esa es una doble moral. O vivo conforme a la palabra, o vivo conforme a mi carnalidad y lo que me gusta hacer y lo que quiero hacerle de daño a mi prójimo. O vivo como Dios me manda: bendice al que te maldice o al que te aborrece. Ama a quién, a tus enemigos, porque amar a quien te ama es fácil, pero amar a quien te aborrece, eso es difícil, pero no imposible. Si Cristo está aquí, voy a amar, voy a bendecir, voy a tener misericordia. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? ¿Das testimonio de Él en tu vida? ¿Saben dónde tú trabajas? Con tus amistades. ¿Sabe la demás gente de afuera que tú eres hijo del Señor, que eres hija de Dios? ¿Creen tus hijos que tú eres cristiana? ¿Creen ellos en Dios? Mire, baje todo delante de Dios y dígale: ayúdame, Señor, a ser como tú. Hay un canto ahí que se canta por el Día del Padre: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Realmente tus hijos quieren ser como tú? ¿Les estás predicando, modelando a Cristo adentro de tu casa? ¿O es que a medias les enseñas el amor y la misericordia de Dios? ¿Estás comprometida con el Señor? ¿Estás entregada totalmente a Él? Todas tus batallas, todas tus victorias se van a dar en lo íntimo
cuando doblegues tus rodillas, tu manera de ser, lo que tú eres delante de Dios. Pero tienes que rendirte completamente ¿a quién? A Él. Santiago capítulo 1 versículo 8, que esto lo estaba compartiendo la pastora. El hombre de doble ánimo, ¿qué dice la palabra? Es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que habla la palabra. Se habla en este versículo de una persona identificada como el hombre ¿de qué? De doble ánimo. Esta persona está en todos los estratos sociales, en la política, en la economía, en la educación, hasta dentro de la misma iglesia, encajando con el dicho popular: en la viña del Señor hay de todo. Es cierto, ¿me entiende? En la viña del Señor hay de todo. Tener doble ánimo quiere decir ser inconstante en todos mis caminos, ser inestable por naturaleza. ¿Por qué? Porque no se puede agradar a Dios así. Arrastrado por dos direcciones opuestas, con la mente y la voluntad dividida. Le voy a preguntar, yo voy al cine, me gusta. Hay una película que se llama Fraccionado. No sé si la oyó mencionar o alguna vez supo. ¿Sabe cómo es Fraccionado? Ese hombre tenía un montón de personalidades. Estaba fraccionado. ¿Sabe qué es el problema? A veces estamos fraccionados en el alma, en el corazón, y no estamos en el Señor. Decimos que tenemos a Cristo, pero no vivimos en paz. Decimos que somos del Señor y que hoy soy templo y morada de su Espíritu, pero cuando está la prueba, la lucha, caigo. Decimos, ay, a mí me sustenta y me sostiene el Señor, y no lo digo porque en persona vivimos situaciones personales a veces difíciles. Pero usted sabe a qué me ha llevado Dios. Silvia, tú dependes de mí. Deja que yo obre y que yo haga. La situación que pasamos en el mes de abril con Estuardo fue difícil, yo se lo puedo decir. Mi esposo se vio grave, así. Pero le puedo decir, en cada momento y situación difícil vimos la mano de Dios sobre la vida de él y sobre mi vida. Yo estuve hospitalizada con él, se lo puede decir, 10 días en el hospital. Pero en todo vimos la mano del Señor, su bondad y su misericordia, su provisión, pero principalmente su protección. Y ninguno de los dos le dijo a él, pero si te estamos predicando, no. Solo le decía, Señor, dime qué tengo que hacer. Y la insistencia del Espíritu Santo fue, reposa en mí, yo tengo cuidado en todo. Y así fue. Dios ha tenido cuidado de los dos. ¿Me entiende? Que se encargó hasta de nuestras ovejas. Y no se nos dividió ni se nos apartó la gente de la iglesia, ¿me entiende? Fueron fieles en venir, en congregarse. Dios permitió que hubiera un pastor que compartiera la palabra y predicara. ¿Me entiende? Y hemos visto su mano de bondad y misericordia sobre nuestra vida. Con la mente y la voluntad dividida es el hombre de doble ánimo. Su lealtad está dividida por su falta de sinceridad y vacila entre la fe y la incredulidad. Creo y no creo. Confío y no confío. ¿Sabe cuándo soy desconfiada? Ay, no. Es que no sé, lo que pasa que tengo que estar cerca de mis hijos y cuidarlos porque ellos necesitan que los cuide. Claro, pero ¿quién los cuida mejor que usted? Dios. Más seguros, ¿dónde están? En las manos de Dios.
Usted no se puede afanar por cambiarlos. Si usted les está predicando a Cristo y modelando a Cristo, sus hijos van a seguir su ejemplo. Ya no va a ser decirle tanta cosa, ¿verdad? Sino con su ejemplo, ellos van a hacer lo bueno o lo malo. Usted decide. ¿Me entiende? ¿Va a ser de doble ánimo? ¿Va a ser alguien de doble moral? ¿Va a ser alguien que vive conforme a la palabra o las cosas del mundo o las dos mezcladas, ¿verdad? ¿Cómo va a vivir? Claro, estamos en el mundo, pero la palabra me enseña, están en el mundo, pero no son del mundo, porque si ustedes fuesen del mundo, prevalecerían en el mundo. Y Él me enseña, tu ciudadanía no está aquí en la tierra, tu ciudadanía es ¿de dónde? De los cielos, donde Él un día nos espera, amén. Donde un día le veremos, donde un día nos vamos a postrar delante de Él y a contemplar su santidad, donde con Él vamos a vivir eternamente, adorarle, exaltarle y entender que aunque sufrí pruebas, luchas, fue difícil, Señor, pero llegué porque tú me sostuviste todo el tiempo con tu palabra, con tu bondad, con tu misericordia, y se cumplió tu propósito en mi vida, pero también en los míos. ¿Me entiende? Pero su confianza, ¿confía o no confía? ¿Cree o no cree? Usted decide. Su lealtad está dividida por su falta de sinceridad y vacila entre la fe, la duda y la incredulidad. Santiago capítulo 1, versículo 6, que dice: dice la palabra, pero pida, como dice, con fe, no dudando que nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Miren, cuando yo le clamé a Dios estando en el hospital, yo creí en Dios y confié. Usted ve, Estuardo, está bien. Él bromea y me dice, estoy buenote, me dice. Aunque es mi guapo, ¿verdad? Yo lo molesto y de verdad luce bien, está mejor. Yo le dije así, mire, como convivimos, ¿verdad? Y vivimos y dormimos bajo el mismo techo y la misma cama. Le cambió todo en su organismo, todo en su cuerpo. Mire, uno que convive con el esposo, ¿verdad? Se le quitó el mal aliento, dejó de roncar. ¿Me entiende? Ya no suda como sudaba antes tanto. Pero son cosas que yo le puedo dar testimonio porque lo vivimos, pero yo confié en Dios, amén, y en lo que Él estaba haciendo. Todo lo estaba haciendo en Él, en la vida de Estuardo, para llevarlo a lo que Él quería, a la confianza plena en Dios, a creer que Él tiene cosas grandes y maravillosas para su vida, a entender que dependemos de Él y no del hombre. ¿Me entiende? Pero si en algún momento hubiéramos dicho tirar la toalla porque estamos predicando y tú dejaste que se enfermara, ¿qué estábamos predicando? ¿Qué estábamos compartiendo? Gretel, ponme la otra imagen. Ahí está, muy bien. Tus palabras dicen lo que pretendes que ser, mas tus acciones dicen lo que realmente que eres. ¿Ya se dio cuenta de eso? Sus palabras dicen lo que usted pretende ser, mas sus acciones dicen lo que realmente usted es. Entonces, ¿dónde está todo? Adentro de nuestro corazón. Aquí yo le puedo recordar raíces, ¿verdad? Tu raíz está en Cristo. Es Cristo tu raíz profunda dentro de tu corazón. Es la palabra, la raíz profunda en tu ser interior. Te sostienes y te sustentas en Cristo, porque Cristo tiene que ser tu raíz más profunda, porque si no lo tengo a Él aquí,
ya me perdí. Si no lo tengo ahí dentro de mí, si yo no lo he atesorado, si yo no le he dado el lugar que Él se merece o que a Él le corresponde, porque Cristo es el centro principal de nuestra vida. En Él tenemos que estar fundamentados. Dice que Él es la roca inconmovible de los siglos, donde yo estoy levantando y edificando mi casa. Y dice que aunque viniera el viento, la tormenta, todo lo que viniera en mi casa no va a caer, porque soy sostenida por Él, por su palabra, por su bondad y su misericordia. ¿Te estás sosteniendo en Él realmente? ¿Vives conforme a lo que Él ha establecido? Lo estás modelando en tu vida, a ti, dando ejemplo a los demás de lo que Jesús ha obrado en ti. Es semejante al concepto que da la psicología moderna a la persona que sufre trastorno de bipolaridad. Yo no sé más allá, ¿me entiende? Porque no soy psicóloga. Que tiene doble personalidad. ¿Hay una doble personalidad realmente dentro de usted? Hay algo bueno y algo malo. Claro, dice la palabra que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero el Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A que busquemos a Dios, a que escudriñemos la palabra, a que recibamos de Él, a que adoremos y exaltemos su nombre. ¿Qué le estás enseñando a los tuyos? ¿Cuáles son los efectos de ser inconstante en todos los caminos? Miren pues, alguien que es inconstante en todos los caminos está involucrado con el viejo hombre que está dominado por la carne. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la palabra, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El cristiano carnal a veces se da dentro de los mismos cristianos que son carnales. En 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, es la persona que sigue las normas de este mundo y no las normas que Dios estableció. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema es que los efectos de ser inconstante en los caminos es que se sirve a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro. Está divorciado de Dios y está como casado con el mundo. ¿Cómo estás dentro de ti? ¿Qué hay allá dentro de tu ser? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras. Está hablando, dice adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. ¿Quién decide cómo estar? Yo. El problema de alguien que es inconstante en todos sus caminos es que es oidor olvidadizo de la palabra. Sencillamente oye, pero no retiene nada. Y Dios me está llevando a algo. ¿Cómo está tu comunión conmigo? Eso es su llamado. ¿Cómo está tu comunión conmigo? Predica con el ejemplo. Modela a mi hijo dentro de tu vida, tu casa, tu hogar. Modélame a mí. Es posible que si estás luchando con el viejo hombre, quizás has vivido inconstancia en tu vida, pero todo esto lo puedes vencer con el poder de Jesucristo.
Su sangre te trajo libertad. Su sacrificio te llamó a libertad. Su sacrificio te acercó a Dios. Él declaró de sí mismo: soy camino, soy verdad y vida. No vas a poder venir al Padre sino solo a través de mí. Él te acercó a Dios. Dice la palabra que antes éramos enemigos de Dios, pero por medio de Jesucristo alcanzamos misericordia y salvación, y Él nos mostró el camino por el cual nosotros podemos andar y caminar. Mire lo que dice Isaías, claro, que Él nos va a hacer ver luz en medio de la ceguera, en medio de las tinieblas donde estábamos. La palabra dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable, que ahora somos reyes y sacerdotes de Él. Somos linaje escogido, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes, para declarar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tú le perteneces a Cristo, amén. Tú eres propiedad de Dios porque se puso un sello en tu corazón. Pero Dios te habla claro: ¿cómo está con tu comunión conmigo? ¿Estás caminando conforme a mi palabra? Y el reto es este: no importa lo que vivas, yo te voy a sostener, no te voy a desamparar. Yo te mando que seas esforzada, que seas valiente, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Pero confía en mí, permanece en mí, busca mi presencia, ámame, sírveme. Si por un momento usted dice: Señor, es que no puedo, para mí no hay nada imposible. Yo te voy a sostener. Aún dice la palabra: lo escabroso lo voy a convertir en llanura para ti. ¿Ha visto alguna vez alguna llanura? Sí. ¿Cómo son las llanuras? Preciosas. ¿Y cómo lucen? Verdes. Y ese verde de la grama, ¿cómo es? Brilla. Es precioso. Todo lo escabroso lo voy a convertir en llanura, pero tienes que confiar en mí. ¿Dependes de mí realmente? ¿O dependes de la aflicción? ¿O dependes del hombre? ¿O dependes de cómo actúen los demás? ¿O cómo sean los demás? ¿O dependes de mi palabra? Si yo te prometí estar contigo hasta el final, así voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Derramaré mi gloria y mi poder sobre ti e iré contigo. No voy a dejarte. El hombre te puede prometer fallarte y olvidarse de lo que te dijo, pero yo no me olvido de mis promesas. Confía en mí. Confianza en Él. Solo en Él. Si quieres, vas preparando, Brenda. Si por un momento piensas: qué difícil, Señor, solo medita en esta palabra que dice, Primera de Pedro 1:13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, dice la palabra, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Deténgase por un momento y medite en esto. Por tanto, ciñe tus lomos de tu entendimiento, sé sobrio y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Analice por un momento este término. Ceñir es la misma
es la misma palabra que tiene procedencia de la palabra griega que se pronuncia anatsono me. Su significado también puede interpretarse como estar preparados. Podríamos interpretarlo de la siguiente manera para vencer todo obstáculo en nuestras vidas: estar preparados para saber cómo enfrentar la adversidad. Y yo te lo puedo decir. Si quieres, pasas ya, Verónica. Yo te lo puedo decir. Tú estás preparada para vencer cualquier obstáculo, porque Él está contigo. El Espíritu de Dios te ha rodeado con su amor y su misericordia. No te ha dejado y no te ha desamparado. Ahora dice Dios en este tiempo: ciñe tus lomos, porque no te he dejado. Mi promesa es: estoy contigo hasta el final. Tómate de su mano y no lo dejes. Aunque sea fuerte el viento, la lluvia, la tormenta, sostente de Él. No te sueltes de Él. Ámalo, sírvelo con tu corazón, búscalo. Amén. Dale gloria a Él. ¿Cómo está tu comunión con Él?